está Rosario Robles, no requiere presentación. Ella acaba de publicar un libro que se llama Rosario de México, testimonio de una infamia, contando los 1101 días que estuvo en prisión, no debiendo estar en prisión porque el delito por el que estaba acusada, omisión, pues no requería que este proceso se enfrentara en reclusión. Perfectamente lo pudo haber enfrentado en libertad y además ha ido probando paso a paso su inocencia en este caso, pero pues ahí queda ese periodo de reclusión innecesario que, bueno, evidentemente tuvo efectos sobre su vida. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, mi querido Pascal, me da muchísimo gusto estar aquí contigo esta mañana. A nosotros también, porque, bueno, estuvimos desde luego pendientes de todo este proceso, hicimos alguna entrevista telefónica desde la cárcel. Ya habiendo recuperado tu libertad, hemos conversado otras veces, pero es la primera vez que nos vemos personalmente. Me da mucho gusto. Igualmente, Me da igualmente. mucho gusto. Bueno, pues cuéntame primero cómo, sabiéndote inocente y sabiendo que el proceso que enfrentabas, la ley te daba la posibilidad de enfrentarlo en libertad, ¿cómo te ajustas a una realidad? ¿Cómo te ajustas a estar en un lugar que tú describes en tu libro como una alcantarilla? ¿Cómo se logra eso? Bueno, es un proceso muy difícil, ¿no? Yo cuando llegué a Santa Marta, que jamás esperé realmente nunca creí que se llegara a ese extremo, ¿no? De decretarme una prisión preventiva, porque no me estaban acusando de robarme un solo centavo, sino de haber sido supuestamente omisa. Y yo me enfrenté, digo, yo vine y estaba en el extranjero, como tú sabes, y llegué y me presenté. Y sin embargo, pues se armó toda esta maquinaria que ya una jueza acaba de volver a decir que la licencia es falsa. La que se fabricó para justificar que tuvieras que ir a prisión, porque supuestamente me eras podía un peligro fugar, de fuga, ¿no? me podía fugar. Sí. Entonces, cuando yo llego, pues evidentemente para mí fue un golpe brutal, es decir, yo no podía, no entendía, no creía el que pudiera estar en ese lugar. Viví días muy oscuros, evidentemente. Te quisiste bañar y no había agua. No, pues no había agua, sí. Solo hay agua por tandeo en la mañana, en la noche. Y la gente debe saber que quien está en una prisión preventiva, que hay presunción de inocencia, que eres inocente todavía, hasta que no se demuestre lo contrario, pues vive encerrada 23 de las 24 horas. Las chicas viven en estancias de 4 metros cuadrados, 15 mujeres, 20 mujeres sin agua. Y entonces pues llegas, no te puedes bañar. Yo venía de toda una noche, de todo un día, de más de 13 horas de audiencia, ¿no? Con ese golpe al final por parte del juez, sí, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano. Y pues tardé en superar esta etapa, primero pensé que iba a ser rápido, que esto se tenía que enderezar, y poco a poco me fui dando cuenta que no, que me habían en efecto lanzado a esa alcantarilla, como yo digo, porque es una alcantarilla la que te mandan, ¿no? Una alcantarilla en la que ya la gente es olvidada. Sobre todo siendo mujer. Sobre todo, digamos, siendo mujer. A mí me ha tocado pues, ir a hacer entrevistas a distintos penales y me doy cuenta que para los hombres es distinto que para las mujeres. A los hombres los visitan. Bueno, a las mujeres las olvidan. Son visitas enormes, filas sí, enormes. Sí. Y en el caso de las mujeres no es así, porque sí, además la mayoría son muy pobres. Ir al reclusorio y llevar comida, pasar la visita, para la gente es un gasto muy importante. Sí. Muchas veces son las madres que se quedan además al cuidado de los hijos de estas mujeres. Entonces, yo llegué a un momento en el que dije, no me podía explicar, me preguntaba por qué. Digo en el libro algo que es una verdad, no pienso que alguien que esté en la cárcel no le haya pasado la idea de un suicidio por su cabeza. Claro, uno tiene una estructura, una fuerza. Uh-huh. Yo tengo una hija por la que estaba dando una pelea férrea, una batalla campal una afuera. Red familiar y además creo que por una la historia estructura que tenías,
una estructura, Sí. ¿no? Pero imagínate chicas que vienen de hogares disfuncionales, violentos, muchas de ellas inocentes. Entonces, cuando paso de este por qué a un para qué, cuando entiendo que estoy ahí y que puedo hacer mucho por visibilizar toda esta condición de injusticia en la que viven estas mujeres, toda esta situación que además nos tocó la pandemia, entonces se suspendieron los procesos prácticamente, lo que es absurdo, porque pues para mí era una actividad prioritaria la justicia, ¿no? Claro. Tan importante como algunas ramas de la economía, es decir, un día en la cárcel. Yo siempre dije que un juez vaya un día a la cárcel, que una semana que los metan a los ministerios públicos y a los jueces, Para que vean lo que para, es. ahora sí que como decíamos, para Sí. que vean lo que se siente. Dice el libro que a veces actúan, o muchas veces actúan como si no estuvieran tratando con la vida de alguien, con un ser humano. Exactamente. Rosario, tengo que hacer una pausa aquí y si podemos seguir, espérame un par de minutos y seguimos platicando. Claro que sí. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Estamos platicando con Rosario Robles, quien acaba de publicar Rosario de México, testimonio de una infamia. Volvemos enseguida. Estamos conversando con Rosario Robles. Dices en el libro que en la prisión preventiva estás presuntamente inocente o eres presuntamente inocente, pero culpable a los ojos de la mayoría. Claro, porque entras a una cárcel. Sí. Es este abuso de esta figura que tú sabes. Está en la cárcel, es culpable, pues ya, ¿no? eres una delincuente. Sí. Yo lo vivo todavía, ¿no? Ataques en mis redes de que tú, ex reclusa, ya tienes una letra Z marcada, ya es un estigma, cuando es la última opción de una medida cautelar. Entonces, a mí que me dijeron, usted era poderosa, usted tenía cargos, tiene relaciones, etcétera, se puede fugar. Ah, pero a las otras les dicen, usted es muy pobre, no tiene nada que perder, se puede fugar. Entonces, y todos van para la prisión preventiva. Entonces, es de los temas que planteamos en la visita, y lo narro ahí, del ministro Saldívar, porque debiera haber un área diferente a la cárcel donde utilices esa medida cautelar de manera excepcional. Hay madres ahí, sí, lo que puede haber casos, ¿no? Claro, que si hay ese riesgo de fuga, ¿no? Y que la víctima, sí, o que puedes incidir en el proceso, sí, todo lo que se establece como condición para ello. Sí. Pero nada más, mujeres que robaban a Coppel o que presuntamente robaban a Coppel, a Walmart, a cualquiera de las cadenas, yo creo que gastan más en sus despachos multimillonarios de abogados que en buscar mecanismos de justicia restaurativa y de verdadera reinserción social. Uh-huh. Es decir, yo parte de la reflexión, ¿con qué me quedo de estos 3 años que viví ahí? Es que la justicia sigue siendo una asignatura pendiente, que tenemos que buscar mecanismos alternativos, que somos una sociedad tendiente al castigo, uh-huh, a la visión punitiva, no sé si por toda nuestra tradición. Que no funciona. No, ahí está la prueba, tienes, sí, más muertes que nunca, tienes más violencia que nunca y tienes más gente en la cárcel. Sí. Entonces, ¿de qué sirve? Y muchas de estas mujeres, incluso habiendo participado, entre comillas, lo hicieron porque están sometidas a esquemas de violencia, de subordinación, de sumisión, de violencia vicaria, de amenaza a través de los hijos. Entonces, el juzgador tiene que tener una visión mucho más amplia, con perspectiva de género, que eso es algo que yo hice. Les decía, es que tienen que usar el protocolo que tiene la corte. Les enseñaba a las chavas, les escribía lo que tenían que decir al final. Logramos que se llevaran mastografías, colposcopías. Es decir, al final de cuentas, me quedo con la parte dolorosa, oscura, pero también con esta parte luminosa de haber podido ayudar, de visibilizar esta situación, de demostrar que el poder no es solamente que tengas un cargo, un presupuesto, sino que tengas esta fuerza para poder cambiar las cosas, y lo hicimos cuando visibilizamos esta circunstancia llevando al ministro Saldívar. ¿Hubo en algún momento un intento de negociar contigo en el sentido de que pues tú ponnos a culpables de rango más alto en la escala política y a lo mejor sales? Así es. Yo no sé si esto fue una iniciativa directamente de la Fiscalía General de la República. A mí me lo plantearon un grupo de abogados que en ese momento tuve, que se acercaron de manera además
pues muy extraña porque ni siquiera me era cobrándome, ni mucho menos, ¿no? Y me acababan de acusar de delincuencia organizada. Imagínate, me enteré por los medios de comunicación y pues tienes siempre mucho miedo, ¿no? Nunca sabes cuándo vas a salir de ahí. Y un poco la propuesta era, tú acusa a otros y te podremos dar opciones de una mejor condición jurídica, que era lo que había hecho además Emilio Cebadúa, que se había asumido como testigo protegido, sin pruebas, sin documentos que pudieran probar sus dichos, señalándome. Y cuando pues en los informes de la UIF y todo, la que no aparecía con un centavo era yo, y la que sí aparecía con cuentas millonarias era el exoficial mayor. Entonces yo sabía algo, Pascal, que creo que es lo que me dio mucha fuerza, que a mí no me iban a encontrar un peso indebido, que a mí no me iban a encontrar ni propiedades, ni Pandora Papers, ni Panama Papers, que no me iban a encontrar a mi familia, a mi hija, negocios, nada que no fuera producto de nuestro trabajo. Y eso a mí me daba mucha fuerza, mucha fortaleza. Sabía que al final de cuentas quien me había metido ahí me tenía que sacar. ¿Sientes rencor? ¿Sí qué? ¿Sientes rencor? No. No, porque leí mucho, bueno, medité mucho, eso me ayudó muchísimo. Leí mucho sobre temas de perdón y reconciliación. Leí mucho a Mandela. Y Mandela salió con una frase, después de 27 años, no de 3, después de que le habían masacrado a su pueblo y matado a los líderes de su movimiento o exiliado, su exmujer en la cárcel, ¿no? Y salió y dijo, si saliera con rencor y con venganza, pues me quedaría atrapado en esas 4 paredes. Y fue y llegó a ser el presidente de su país y reconcilió a su nación. Entonces yo creo... Y le dijo a sus seguidores, tomen sus machetes, sus pistolas, sus armas y tiren las armas. Así es, porque vamos a reconciliar Sudáfrica. Yo creo, y yo que quiero aportar es esta visión de reconciliación, ¿no? No creo en un México dividido, no creo en este México polarizado, este México con miedo. Y es el último capítulo del libro en donde trato de rescatar una visión. Pues soy una política, a esto me he dedicado toda mi vida. El libro lo escribo para decir mi verdad, para rescatar, porque hoy tengo un nieto y quiero que sepa que es realmente lo que le pasó a su abuela cuando él ya esté grande, y decir aquí hay un legado, porque son muchos años de aportarle a mi país, de ser pionera en muchos sentidos, de una visión verdaderamente de izquierda. Jefa de gobierno, dirigente de partido. Secretaria de Estado. Pionera en los derechos, en la lucha por los derechos de las mujeres, que ahora se dice fácil y es políticamente correcto. Nosotras tuvimos que dar batallas campales. Entonces, todo eso, pues a mí me parecía muy importante rescatarlo, no contándolo en el libro, sino rescatando esta verdad que para mí era muy, 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 pues era hasta de catarsis, Pascal. Yo creo que había escrito líneas ahí adentro y entonces pues necesitaba traducirlo en este libro, que la editorial Grijalbo pues me dio esta oportunidad y la tomé luego. ¿No te retiras de la política entonces? Sigo participando ahorita en las campañas, pues no estoy abiertamente, la que está es mi hija Mariana. Yo sigo participando, pues desde mi trinchera, escribiendo. Quiero concluir todos mis procesos, que afortunadamente ya, en el caso de la famosa delincuencia organizada, pues ya definitivamente les gané con un amparo, que es una suspensión definitiva. ¿Qué falta en tu proceso? Pues apeló la Auditoría Superior de la Federación la parte de la absolución que tuve. Estamos esperando un resolutivo. Yo creo que ha pasado por todas las instancias del Poder Judicial. No veo que haya manera de que cambien esa decisión. Y pues ya, quedar completamente limpia a los ojos de la sociedad, pero sobre todo a los ojos de mi hija, y de que nunca tuvo dudas, y de mi nieto, Pascal. ¿Te gusta alguna de las candidaturas presidenciales? Bueno, obviamente me identifico más con Xóchitl Gálvez. No tengo el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? No podría estar del lado de mis verdugos. Entonces, creo firmemente que hay que
Así se llama el último capítulo, Un México sin miedo. Creo firmemente que hay que luchar por un México sin miedo. La gente me decía, Pascal, cuando salí y hice la ruta de la gratitud, que estamos presos de muchas maneras. Que hoy, aunque no estés en una cárcel, estás preso. Fresnillo, nos lo contaba Marco Silva en la Así mañana. es. Las calles desiertas, la gente no sale. No estás recluido Una ciudad de en tus 250,000 habitantes. Pues lo conozco perfecto, porque además ahí tuvimos el fondo minero y cambiamos Fresnillo, por cierto, en el sexenio del presidente Peña. Pero estás preso porque no sabes si tu hija va a regresar viva, porque tus hijos no pueden salir a la calle, porque tú no puedes salir. Estás preso porque tienes miedo que te quiten tus programas sociales. En ese sentido no hay libertad. La libertad plena, ¿no? Claro que la conoces el día que pisas una cárcel. Sí. Es como la vida, ¿no? La tienes y ahí la das por descontada. Claro. No. O sea, cuando pisas una cárcel sabes lo que es la libertad. Entonces yo quiero contribuir, pues, de manera modesta, si tú quieres, pero a que logremos este cambio. Rosario, muchas gracias por haber venido y también gracias por la posibilidad de conversar en circunstancias difíciles que tuviste, ¿no? Como la entrevista que hicimos desde el penal. Así es. Y bueno, pues... Te agradezco a ti, al contrario. Para adelante, ¿no? Así es, así es. Ni un paso atrás. Para adelante y pues seguramente seguiremos conversando. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Pascal, querido. Rosario Robles presenta Rosario de México, Testimonio.